Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyéndolos, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria. Ya hoy es sábado de la 9ª semana del tiempo ordinario. Dentro de nuestro calendario litúrgico, hermanos y hermanas, hemos estado toda la semana discutiendo el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos y hemos aprendido mucho esta semana con el favor de Dios para ir creciendo en nuestro camino de salvación y llenando nuestra vida espiritual con una fe madura y con aquellos elementos que son necesarios y constitutivos, hermanos y hermanas, para dar testimonio y para revelar a nuestro Dios en nuestra vida del diario, no solamente con nosotros, sino con el prójimo, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, en todo lo que estemos envueltos como cristianos. Y la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, tiene un texto muy importante para nosotros, muy conocido también por nosotros, que es la ofrenda que ofrece la viuda en el templo delante de los letrados o de estas personas que tenían tal vez mucho más dinero, y la diferencia que ocurre en esta situación. Esta palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, a mí me pone a pensar en un pensamiento que quiero compartir contigo y que debemos no solamente de utilizar para guiarnos en el día de hoy, en reflexión y meditación, sino para tenerlo grabado en nuestros corazones, alma y espíritu toda la vida en torno a lo que es una verdadera ofrenda delante de Dios. Debe guiarnos, hermanos y hermanas, como a mí me ha guiado la reflexión del Evangelio de hoy, que Dios, hermanos y hermanas, no se fija tanto en lo que ofrendamos, en lo que damos, sino con cuánto nos quedamos. Escucha bien ese pensamiento, esa reflexión. Dios no se fija tanto en lo que damos, en lo que ofrendamos, sino con lo que nos quedamos. Y esto no es para poner en tela de juicio a nadie, ni para señalar ni hacer señalamientos a nadie. Estas reflexiones son examen de conciencia, preguntas que son preguntas guías, que nos van educando en nuestro propio análisis, en nuestra propia meditación y reflexión de nuestro estado de situación, de cercanía o lejanía, de estar paralizados o actuando en obras de acuerdo a nuestra fe. Esa es la idea, así que nos sirve de guía. Todos conocemos la historia, hermanos y hermanas, en Marcos 12, versículos 38 al 44, de que Jesucristo estaba por el templo y entonces estaba cerca de la caja donde se depositaban las limosnas, las ofrendas, y se da cuenta de que los letrados, dicen algunas versiones, otras versiones dicen los ricos, otras versiones dicen los escribas, ¿no? Pero al fin y al cabo era gente que tenía más dinero y que echaban grandes sumas de dinero y de ofrenda en la caja que recaudaba las ofrendas. Y aparece esta viuda que tras de viuda es pobre y ofrendó una pequeña porción de dinero. El juicio entonces comienza a ser analizada la situación. Y es interesante ver, hermanos y hermanas, cómo algunas versiones dicen que en cuanto a los letrados, en cuanto a los escribas y a los que tenían grandes sumas de dinero y la echaban, iban a recibir una sentencia severa. Eso es lo que se dice en torno a aquellos que podían. Pero la viuda, hermanos y hermanas, es mirada desde otro punto de vista. Y tenemos que entender lo que pasaba con las viudas en los tiempos de Jesús.
Estamos hablando en los tiempos de Jesús, no había un sistema de apoyo social, económico, hermanos y hermanas, para una viuda. La viuda por eso necesitaba o casarse con el hermano de su esposo que le sobrevivía si no tenía hijos, para darle un standing, para darle seguridad social y económica. Si no había hermanos de su esposo, si la viuda no tenía hijos, hermanos y hermanas, estaba en serios aprietos y en serios problemas. ¿Por qué? Porque no había una asistencia social para ellos que le pudiera establecer una vida balanceada económicamente, por lo menos como una persona indigente, para poder tener esa seguridad. Así que lo excepcional que tiene, y esa es otra pregunta que nos debe de guiar, o sea, ¿qué es lo maravilloso de la ofrenda de la viuda, de una mujer necesitada, que probablemente no tenía esposo, no tenía hijos, y estaba dando, aunque una pequeña suma, era tal vez una gran suma para su estado de situación, que tal vez no era ni de pobreza, era de lo que se llama paupérrimo, o sea, la pobreza extrema. Pues entonces, ¿qué es lo maravilloso de la ofrenda de la viuda? ¿Qué es lo que nos tiene que cautivar? Pues hermanos y hermanas, es que la viuda realmente no da algo. Si lo venimos a ver, la viuda no da algo. No da de lo que le sobra tampoco, o sea, no da algo y no da de lo que le sobra, porque estamos enfocándolo no solo en términos materiales, sino también en términos espirituales. Lo genial, maravilloso, lo que nos suspende a nosotros a observar a la viuda es que la viuda lo que tiene para vivir es lo que ofrece. La viuda, hermanos y hermanas, en otras palabras, cautiva a Cristo porque se ofrece ella misma. Esto va de una ofrenda material, de una ofrenda metálica, de una ofrenda de dinero, al punto de un ofrecimiento de mi vida. Ella se da a sí misma. La viuda, hermanos y hermanas, se constituye en ofrenda. La viuda se constituye en ofrenda y eso cautiva a nuestro Señor Jesucristo. Eso es motivo de salvación para esta mujer. Eso crea el contraste entre los que tienen y les sobra, entre la pobreza de ella, la miseria y que estaba dando de lo que ella necesitaba. La gratuidad, hermanos y hermanas, la libertad de generosidad nos rige a nosotros como un estado natural de nuestra existencia. Esa pregunta nace de este hecho real con la viuda, hermanos y hermanas. O sea, se nos exige a nosotros, hermanos y hermanas, como cristianos, como personas de fe, tener gratuidad. Gratuidad es un signo de estar identificados con todo lo que pasa en el mundo, no importa cuál sea nuestra situación. Entonces, una libertad de generosidad. Si nosotros no tenemos libertad de generosidad, quiere decir que estamos encadenados, quiere decir que tenemos ataduras, quiere decir que estamos coaccionados por algo. Si no hay gratuidad en nosotros, si no hay libertad, y la ofrenda, y aquí vamos a hablar de la ofrenda en dos términos, y ten presente que esta reflexión va a hablar de ofrendas en el término espiritual de mi vida, de lo que yo soy, de mi ser, de la totalidad que yo soy, ofrendarlo a Dios, y también de la responsabilidad que yo tengo de retribución hacia Dios, porque de ahí es que viene la ofrenda, de ahí es que viene la limosna, de ahí es que viene la propina, de una retribución a Dios, de un ofrecerle a Dios en veneración, en respeto, de gratitud por lo que ha hecho por mí, ¿no? Para sostener la obra de la misión y sostener la obra de la iglesia, para la propagación de la fe y del evangelio, para la misión en cuanto a los indigentes, a los vulnerables en todo el sentido de la palabra. Entonces estamos hablando en esos dos términos, hermanos y hermanas. ¿Es natural en nosotros la existencia de la generosidad o tenemos todavía problemas con eso? Vivimos en un mundo, hermanos y hermanas, donde la gente hasta se cuestiona. Y fíjense que nuestra Iglesia Católica no tiene una tasa específica obligatoria para ninguno de nosotros ofrendar el día del Señor. Hay otras iglesias que lo hacen y lo hacen basadas en la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, y de ahí sacan su justificación. Y en el Antiguo Testamento existía, al igual que en el Nuevo Testamento, el diezmo, el famoso diezmo para ofrendarlo a Dios.
Era un diezmo, hermanos y hermanas, que no solamente era el 10% de lo que te ganabas como salario, era el 10% de lo que vendías de tu casa, o si lo que vendes de tu carro, de lo que vendas de tu propiedad, de lo que vendas de tu ganado, de lo que vendas de la agricultura que estás desarrollando en tu propia finca, el 10% de lo que te puedas ganar en la lotería, hermanos y hermanas. Todo eso corre desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Y entonces en otras iglesias hay una tasa específica de un 10% que se le exige a los fieles para que puedan contribuir, retribuir a la obra de Dios. Por eso es que vemos que muchas iglesias y estructuras, hermanos y hermanas, de los hermanos separados crecen y son capaces de construir grandes edificios, templos con mucha comodidad y de expandirse también, de propagarse con mucha facilidad y disposición económica, porque hay unos recaudos que son increíbles cuando vienen de un 10% del diezmo que se cobra por todo cuanto entra como ganancia a la vida de uno. Y por el otro lado, en la Iglesia Católica, al no tener una tasa específica, sino que prácticamente no es una ofrenda lo que nosotros echamos, es prácticamente una limosna o una propina. Porque cuando hablamos de limosna y cuando hablamos de propina, limosna, hermanos y hermanas, significa poco dinero, o sea, una chavería. Eso es lo que significa limosna o propina. Eso es lo que significa limosna, propina, una chavería. Pero cuando se habla de ofrenda como retribución a nuestro Dios, hermanos y hermanas, se tiene que hablar de una ofrenda que es generosa y que es de gratuidad por servicio que he recibido y por servicio que se va a dar. Nosotros no lo tenemos en la iglesia y por eso es que tenemos que tener kioscos, por eso es que tenemos que tener sorteos, por eso es que tenemos que tener algunas actividades para recaudar dinero. Y mientras nosotros vendemos alcapurrias y bacalaitos en un kiosco y sacamos en un fin de semana $150 con ese kiosco para las reparaciones y las nuevas estructuras y la compra del terreno, pues sacamos semanalmente $150 o $200 en el kiosco. Nuestros hermanos separados sacan miles de dólares en la semana porque están retribuyendo, porque están pagando su diezmo. Y estas cosas hay que aceptarlas, hermanos y hermanas. Y esa es la verdad. A veces la generosidad nuestra como pueblo se nos olvida. A veces damos pensando más en cuánto nos vamos a quedar que en cuánto vamos a dar. Y por eso es que te digo que nuestra reflexión se mueve en torno a esto, ¿no? Dios no mira tanto cuánto tú das, sino con cuánto te quedas cuando ofrendas. Porque hay que tener una serie de pasos en la vida espiritual para uno estar preparado en términos de la ofrenda. Si venimos al caso, hermanos y hermanas, nuestra sociedad está llena de diezmo. Nuestra sociedad está llena de impuestos, de contribuciones. Nuestra sociedad está llena de IBUs o de IVAs. Hermanos y hermanas, vas a un restaurante y hay que dejar propina y hay una tasa que te dice el % que debes dejar a ese mozo que te atendió, ¿verdad? Un mozo que no se le paga $7.25 la hora, sino que se le pagan $2 o $3 por el dueño del negocio y el resto va a depender de la ofrenda que vaya a recibir de nosotros, que es la propina. Y entonces por eso tiene una tasa y un % para que sea justo para la persona. Compramos aquí, compramos allá y pagamos un 10.5% de impuesto. Hermanos y hermanas, quiere decir que cuando el impuesto es obligatorio se paga, cuando el impuesto es obligatorio se nos saca, hermanos y hermanas, y si no es un crimen, si no vas preso, porque es evasivo, es ser un evasor contributivo y tenemos problemas con eso, ¿verdad? Pero nuestra vida está movida en la sociedad de formas de sacar dinero para ciertas actividades y para ciertos asuntos y proyectos en la vida. O sea que esto no es nuevo para nosotros y lo hay en la casa de Dios también con un propósito. Entonces lo que tenemos que velar aquí, hermanos y hermanas, es la actitud. Por eso quiero que hoy enfoquemos en que no solamente estamos hablando de la ofrenda y de lo maravilloso que hace la viuda en términos de su donativo monetario, sino que también lo debemos de ver en términos de su donativo como persona, en su entrega, en la totalidad, en el dar su vida, en el ofrendarse ella misma. No se puede
interpretar este evangelio entre ricos y pobres, y que los ricos entonces por eso van a recibir una sentencia más severa, porque el rico es tacaño, porque el rico no ayuda, porque el rico ha hecho del dinero su Dios, porque el rico se ha convertido en una persona que lo que quiere es acumular y acumular y acumular y no comparte con nadie, no ayuda al necesitado. No estamos hablando de eso, hermanos y hermanas. Ese juicio es para Dios. Aquí no nos compete la situación de pobres y ricos. Aquí la situación que nos compete a cada uno de nosotros de bautizados, cristianos, los que creen en Cristo, los que siguen a Cristo, los que viven de acuerdo a las exigencias evangélicas y el mandamiento de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, abundando un poquito, ¿qué dice la Biblia en términos de lecciones acerca de las ofrendas o de cuando ofrendamos algo, ¿no? ¿Cómo quiere la Escritura que nosotros nos la ingeniemos, si pudiéramos poner desde ese punto de vista, para dar algo? Porque eso es lo que hace la viuda. La viuda también es una persona creativa, la viuda también es una persona que se las ingenia para poder dar algo. Y entonces, como no tengo suficiente dinero, doy mi vida, doy todo lo que yo soy. Y a veces tenemos que ser así de astutos nosotros también en términos de ofrendar. Mire, en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, tenemos una sabia palabra por parte de Pablo. Y Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que cada uno dé según lo que decidió personalmente y no dé de mala gana y que no dé a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Esa es la famosa cita que escuchamos mucho por la calle, ¿verdad? Y por muchos sitios de Dios bendice al dador alegre, que la hemos escuchado en muchos momentos. Y aquí Pablo nos ayuda a entender lo de la ofrenda. No desde mala gana, dice Pablo, y tampoco a la fuerza. Porque el que da de mala gana, hermanos y hermanas, qué bien está haciendo si nos sale de mala gana. O sea, de una voluntad maligna, sin ver el propósito, sin ver el valor. Lo que estamos viendo es un gasto. Lo que estamos viendo es que me están sacando dinero. Y tampoco a la fuerza, porque el que da a la fuerza, hermanos y hermanas, se siente obligado. Se siente que está dando en obligación lo que no quiere dar y lo que no está dispuesto a dar. Y esa actitud Pablo la menciona como que no es buena para el que ofrenda. Y eso tanto lo tenemos que aplicar en lo material, en lo metálico, como también en lo espiritual. No te entregues de mala gana y no te entregues a Dios a la fuerza. No te ofrendas a Dios tú de mala gana y a la fuerza, porque Dios no obliga. Y tampoco tu gratuidad y tu generosidad a Dios en la ofrenda metálica, hermanos y hermanas, que no sea a la fuerza y que no sea tampoco pues coartado de tu propia libertad o de mala gana. No tiene sentido así. Entonces no hay un corazón alegre. El corazón alegre es el que bendice el Señor, porque hay ciertamente una recompensa. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver. Y de la libertad es bueno saberlo, hermanos y hermanas. Dios nos hace libre a todos nosotros con la verdad, y lo hemos escuchado en muchos momentos. La verdad nos hará libre. Y la libertad es de algo y para algo. Piensa en eso siempre. La libertad con lo que yo hago las cosas para Dios, para mí o para el prójimo. La libertad significa que me estoy desencadenando, que me estoy desesclavizando, que me estoy desvinculando de algo que me ataba. Y la libertad tiene dos específicos resultados. Te libera de, para liberarte para. De, para. Me libera de qué? Tal vez de mi egoísmo, de mi soberbia, me libera de mi actitud negativa en la ofrenda. ¿Para qué? Para entonces ofrendar con gratitud, para entonces ofrendar con corazón alegre, para que entonces recibas la bendición. Dios te libera de algo para que entonces tengas libertad de algo para algo. Eso es importante en nuestra vida y siempre piénsalo desde ese punto de vista. Malaquías, hermanos y hermanas, entramos en el Antiguo Testamento y esto te lo quiero citar porque hay traducciones de la Biblia. Yo uso la Biblia de Jerusalén porque entiendo que como Biblia católica es la Biblia de mejor interpretación que tenemos hoy en día. Tanto la Biblia de Jerusalén para la oración como la Biblia de Jerusalén para la pastoral,
como la Biblia de Jerusalén para estudio con comentario. Es la mejor Biblia que existe para nosotros los católicos. Pero también comparamos con otras versiones que corren en el mundo, porque las usamos porque nos dan más detalles de vocabulario, de palabras griegas, y entonces podemos entender mejor en estudio lo que dice la palabra. Y Malaquías, hermanos y hermanas, dice en otras palabras, en otras versiones, en otras interpretaciones de la Biblia, lo que dice es que no se le puede robar a Dios. Cuando habla del diezmo, cuando habla de la ofrenda, es tan fuerte lo que dice Malaquías, que hay versiones que dicen, y están escritas, que no podemos robarle a Dios cuando se habla del diezmo. O sea que prácticamente lo que dice es que lo que le estamos dando a Dios no es algo nuestro, sino que le estamos devolviendo a Dios algo que es de Dios y que Dios nos dio en ofrenda, no solamente metálica, sino también espiritual y de vida. Mi vida me la ha dado Dios a mí, y yo la tengo y yo la vivo, y entonces en la llamada que me hace Dios como cristiano, yo le doy mi vida, le devuelvo mi vida, porque el origen de mi vida ha sido Dios. Igualmente pasa con el dinero. Malaquías entiende que la gente ha recibido el dinero de parte de Dios, y en el diezmo lo que hace es que le devuelve a Dios el dinero que Él le ha dado con su favor, y el que no lo haga le roba a Dios. Aquí la versión de Jerusalén dice engañar, no dice robar. Pero ¿qué nos dice Malaquías en el capítulo 3, versículos 7 al 10? Pues habla de aquellos que esperan, hermanos y hermanas, favores materiales como recompensa por su devoción, y que desean que se les premie por no haber hecho el mal. Malaquías es muy bueno, es un libro corto que todos deberíamos leer, porque nos habla de eso. Yo creo que es importante que lo tengamos aquí presente. Habla de aquellos que están esperando favores materiales de parte de Dios como recompensa por la devoción, y desean que sean premiados por no haber hecho el mal. Y entonces Malaquías habla con esa gente y les habla directo y les dice: no se puede engañar a Dios. Aquellos que esperan favores, si no los reciben, Malaquías lo que pregunta es: ¿estarán engañando a Dios? ¿Le estarán robando a Dios? Y entre los ejemplos que le da el del diezmo y le da el de la ofrenda, y por eso es que algunas otras versiones dicen robar. Y escucha lo que dice Malaquías en esa palabra de Dios que te he citado. Pero ustedes preguntan: ¿por qué tenemos que volver? ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios o robarle a Dios? Pero ustedes me están engañando, o sea, ustedes me están robando, dicen algunas versiones. Ustedes dirán: ¿en qué cosa te hemos engañado? ¿En qué te hemos robado, Yahvé? Pues con los diezmos y los tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes, israelitas, que son unos tramposos. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo, o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. O sea, si están esperando recompensa, si están esperando bendición, si hay engaño y robo, no vendrá. Eso es lo que dice el profeta. Eso es lo que dice Malaquías a su pueblo. Y es serio, hermanos y hermanas, porque a veces nosotros como que no medimos el impacto que tiene, hermanos y hermanas, el alcance que tiene lo que nos pide Dios en su palabra. Y por eso hemos discutido aquí en muchas ocasiones que por qué no recibo la bendición, por qué no recibo la sanación, por qué no me está pasando lo bueno si yo hago esto y lo otro. Dios no pierde la memoria, hermanos y hermanas. Dios recuerda muchas cosas, y sobre todo las promesas. Las promesas que uno le hace a Dios, a veces uno se la olvida. Las promesas en desesperación que uno le hace a Dios, de situaciones difíciles, de situaciones de enfermedad, uno se entrega de una forma y dice tantas cosas a Dios que uno va a hacer y se las promete, y después se les olvidan, hermanos y hermanas. A Dios no se le olvida. Y por eso Malaquías lo enseña como que es un engaño también. Se engaña a Dios, con ese olvido se engaña a Dios, porque tú le prometiste. Acuérdate que Dios es un Dios de pacto.
somos de alianza, somos de consorcio, somos de contrato con Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces estas cosas no se pueden olvidar. Examen de conciencia: ¿por qué no recibo sanación? ¿Por qué no recibo bendición? ¿Se me habrá olvidado cumplir con algo? Estoy dando con corazón alegre, soy un dador alegre, un dador a la fuerza, o un dador incómodo, o un dador de mala gana. Esas cosas son las que hay que medir. En Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, seriamente, esto lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles durante esta semana, la semana de Pascua, el tiempo de Pascua. En Hechos capítulo 4, versículos 1 al 10, se nos habla a nosotros del fraude de Ananías y de Zafira, que termina con la muerte. Yo no sé si tú has leído, has tenido la oportunidad de leer esto en términos de la ofrenda. ¿Qué nos dice? Nos impacta la muerte de estos dos esposos, de Ananías y Zafira. Y estamos hablando que murieron por haber engañado a Dios en la ofrenda. Los que desean una larga vida, hermanos y hermanas, para vivir con el dinero, para sacarle jugo a la vida y quedarse con su ganancia, y piensan que tienen derecho a una larga vida, a veces se llevan una sorpresa, porque esto demuestra la ignorancia que tenemos de las cosas de Dios. A veces la forma de ofrendar está porque con lo que nos quedamos es para gastarlo en la larga vida que yo quiero, gastarlo en la vida de lujo que yo quiero para el mañana, sin saber que a veces, hermanos y hermanas, sin darnos cuenta, la vida es imprevista y súbita la muerte. La muerte sorprende a uno, tengas tus planes o no tengas planes, tengas dinero para gastar o no gastar, y no simplemente porque en una enfermedad me puede dar a los 75 años, y era cuando yo pensaba entonces irme a viajar y a gastar el dinero, o a los 50 años guardé todo este dinero para entonces irme a vivir de mi retiro y pasarla bien, y de repente, imprevisto, súbitamente una enfermedad, algo terminal, una desgracia y hasta la propia muerte. Entonces Dios sabe el tiempo, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a vivir desde que nos llama a la vida, hasta que nosotros encontramos la muerte. Dios lo sabe, así que el que ofrenda debe saber que debe darle a Dios en todo tiempo, sin pensar en que debo de guardar un montón de dinero porque yo voy a disfrutar de mi larga vida. ¿Qué pasó, hermanos y hermanas, en términos del fraude de Ananías y de Zafira? Te lo leo rápidamente porque es interesante que lo sepas. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Se quedó con una parte y otra parte se la llevó a los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? O sea que Pedro entiende que entró Satanás. Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad, y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? Nos has mentido. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó delante de Pedro y falleció. Hermanos y hermanas, un gran temor se apoderó de cuantos le oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo que había ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu Santo? Se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Y al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Hermanos y hermanas, o sea que Pedro entiende, hermanos y hermanas, Pablo entiende aquí en 2 de Corintios que hasta Satanás se mete en todo esto para nosotros no pagarle la retribución que Dios se merece. Hasta
pecamos contra el Espíritu Santo, engañamos o tratamos de engañar al Señor, pero Dios lo sabe todo. Y es lo que tenemos que tener en mente cada uno de nosotros. La vida, hermanos y hermanas, es un soplo. Y la vida, aunque para nosotros parezca que 100 años es bueno vivirlo, es bien corta. Y tenemos que saber para qué utilizamos nosotros los bienes materiales, con qué intención y cuál es el propósito. Finalmente tocamos 2 de Corintios, hermanos y hermanas, capítulo 2, versículo 15 al 16. Y este versículo lo toco en términos de que para Pablo, hermanos y hermanas, nosotros somos fuente de un buen olor. Nosotros emanamos un olor como cristianos y un olor que refleja el estilo de la existencia cristiana en nuestras vidas. Y Pablo saca esta imagen, hermanos y hermanas, de los guerreros, de los soldados romanos, que cuando se iban en la batalla a conquistar otras naciones para la gran jurisdicción romana y añadir más territorio, venían cargados con presos que habían pues buscado en esos territorios. Y los que venían en los carruajes venían en victoria. Y cuando estos soldados llegaban en victoria, les echaban incienso, les echaban flores perfumadas, porque era el signo de la victoria y eran tratados como dioses con D minúscula. Entonces esa fragancia era de grato olor y el olor era de victoria. Pero para los que eran encarcelados y tomados como rehenes o presos o prisioneros, el olor era olor de muerte. Y Pablo hace una comparación en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 16, donde dice que los cristianos somos el buen olor de Cristo, porque es un olor de victoria, porque eso refleja el estilo de la existencia cristiana. El que no está con el Espíritu de Dios no sigue las exigencias cristianas como Él manda, y su olor es de muerte, dice Pablo. Pero aquel que sigue las exigencias cristianas y las ve, entiende que hay una fuerza misteriosa, hermanos y hermanas, que me ayuda a vivir por tiempos que son de prueba y me anima a pasar por ello, porque entonces mi fragancia es de grato olor. Y en esto, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que pensar en términos de qué fragancia estamos expidiendo nosotros. ¿Qué olor? ¿Es un olor de victoria, de vida? ¿O es un olor de muerte? ¿O es un olor de que las exigencias cristianas me tienen cargado con yugos pesados que yo no puedo ni tan siquiera hacer? Mire lo que dice Pablo. Con esto terminamos. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden, el olor es de muerte, que lleva a la muerte. Para los que se salvan, fragancia de vida que conduce a la vida. Y en términos de ofrendarnos nosotros como personas, ofrendar lo metálico, lo que es dinero, hermanos y hermanas, que no sea para nosotros una carga, que sepamos las consecuencias, que es de Dios lo que estamos haciendo. La pregunta final para mí sería, hermanos y hermanas, ¿quién de nosotros está a la altura de la viuda? Examen de conciencia. ¿Quién de nosotros está hoy día a la altura de la viuda? Y no es cuestión de autocastigarnos, es cuestión de decir que si tengo aún que avanzar y subir para estar a la altura de la viuda, vamos a hacerlo, tenemos tiempo y estamos aprendiendo. Acuérdate que Dios no se fija tanto en lo que tú das, sino en lo que te quedas. Y no es tanto aquello material, sino también aquello que es espiritual, mi entrega, mi donación como persona a las cosas de Cristo. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.
Hasta mañana.